Buenos días, mi nombre es Talia Nieto Hernández y estoy en el primer año de la carrera y del profesorado y la licenciatura en Ciencias de la Educación. En este momento me encuentro realizando la práctica número 2, la cual consiste en demostrar un pensamiento individual y crítico del material de la Cátedra de Seminario de Competencias Básicas para el Aprendizaje. A continuación comenzaré a emitir una serie de valoraciones y comentarios sobre el libro llamado Historia Secreta de la Argentina, por el autor Iván Carrino. Desde mi punto de vista, diría que el autor trata de explicarnos cuál es el poder detrás del poder y por qué hemos permitido la decadencia, ya que si analizamos la historia de la Argentina y de su economía, notaremos cómo la Argentina fue en decadencia año tras año según él. Por otro lado, el economista, a través de sus 192 páginas, nos describe una serie de conspiraciones y aspectos de silencio que se han convertido en la moneda corriente en la Argentina que hoy conocemos. Entonces, a continuación, voy a presentar los temas en el orden en el que fueron plasmados en el libro. El círculo rojo, o el verdadero círculo rojo. El autor, al principio del libro, comienza hablando, como ya dije, sobre el círculo rojo y el estado profundo, en donde menciona sobre qué se hace con el presupuesto público y la industria del lobby, en donde se benefician unos y se perjudican otros. Por otro lado, habla de los elementos que hacen al estado profundo, donde hay una fusión entre empresarios, sindicatos y políticos, destacando que estos actores conspiran para engrosar sus arcas y su poder, y dejan en debacle a la economía y a los argentinos en pobreza. En cuanto a la introducción del libro, creo que en la Argentina, como en otros lugares del mundo, siempre existió el lobby, en donde algunas empresas se benefician y otras estaban en condiciones de participar en las medidas de distintos gobiernos. Siempre existió este tipo de prácticas durante los distintos gobiernos de Argentina. Hay que reconocer también que en algunos gobiernos, como en la tendencia neoliberal, muchas pymes desaparecieron, tratando de favorecer a los intereses de unos pocos. Pero tampoco hay que desconocer que en los gobiernos progresistas también se beneficiaron algunas empresas, pero en una supuesta libre competencia de sorteo. En este caso debe existir una libre competencia en cuanto a las concesiones de obras a las distintas propuestas de distintas empresas. Segunda parte. El autor compara a la Argentina con Australia, en donde menciona que ambos países en un determinado momento de la historia tuvieron realidades económicas similares y luego fue declinando de manera negativa hacia la Argentina, en donde agrega que con la llegada del peronismo y su política de sustitución de importaciones fueron nocivos para el crecimiento económico debido al gasto excesivo fiscal del Estado, ocasionando una inflación donde los salarios no acompañaban a los precios y como consecuencia inhibió la inversión, volviendo complicado planificar a largo plazo. Otro de los ejes temáticos de este libro se anunció como por qué Argentina no fue como Australia. Argentina, a principios del siglo XX, buscó a través de distintas políticas el inicio de la sustitución de importaciones, en donde a partir de 1930 comenzó a apostar por una pequeña industria de manufactura. A partir de la Segunda Guerra Mundial, las importaciones comenzaron a bajar a causa de las distintas políticas de los países centrales en convertir su exportación en material bélico, por lo que se comienza a apostar por un autoabastecimiento industrial, naciendo distintas industrias como la petroquímica, la química y la automotriz. En 1947 se aprueba el Plan Siderúrgico y con el gobierno de Frondizi comienza el desarrollismo, el cual consiste en un segundo plan de sustitución de importaciones. En esta época hay un fuerte crecimiento de la industria argentina, pero en 1976 el modelo de sustitución no llegó a su fin por agotamiento. 3 décadas de desarrollo, industrialización, fue reemplazada por la de un modelo que prioriza la revalorización financiera. El nuevo modelo financiero arruina las pymes y la industria nacional. El gobierno militar facilita las importaciones y asfixia a la industria local. Grandes empresas sobrevivieron por sacar un provecho del modelo financiero. Las grandes empresas toman plata de afuera a tasas muy bajas. Quebraron 20.000 fábricas durante la dictadura.
como la del mecánico, el textil, y hubo mucha fuga de capitales y dolarización, destrucción del entramado fabril también. Y el Estado queda sistemáticamente endeudado y no hay posibilidades de impulsar proyectos industriales. Por otro lado, el autor plantea que hubo una debacle populista, donde comienza mencionando los referentes de izquierda en Latinoamérica y sobre todo destaca los mandatos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, mencionando que ambos fueron funcionales al Estado profundo y que son los responsables de establecer en el imaginario popular que es normal los controles de precios y restricciones para importar y exportar, lo cual esta acción persigue el fin noble de mejorar la calidad de vida y de los sectores populares, pero que por otro lado, en el periodo de 2007 y 2014 aumentó la cantidad de pobres en un 28,7%. Fuentes de la Universidad Nacional Católica Argentina. En 2002, la pobreza estaba en un 65% y hasta el año 2013 bajó a un 26,1%. Fuente INDEC. En los siguientes 4 años, la tasa de pobreza siguió cayendo, aunque a una velocidad menor, hasta alcanzar el 26,0% en el segundo semestre del 2011. En los 2 años que siguieron hasta el segundo semestre de 2013, se observó un estancamiento, para luego registrarse una fuerte suba durante el 2014, hasta llegar al 32,0% en el segundo semestre de ese año. El primer semestre del 2015 mostró una recuperación parcial, cayendo la tasa de la pobreza hasta un 29,8%. Estos datos nos dicen que dejar de lado las políticas neoliberales de apostar fuertemente en la timba financiera y en cambio inyectar dinero en los bolsillos de los argentinos ayudó a reducir el índice de pobreza, logrando un gran crecimiento nuevamente de pymes. En la cuarta parte, ya para finalizar, el autor termina hablando del periodo de Cambiemos, en donde menciona la decisión del gobierno de eliminar el cepo cambiario, hablando de que había un consenso social de salir de él, destacando una posible consecuencia, la cual consiste en que si sacan el cepo de un día para el otro, el dólar se iba a disparar aumentando y como consecuencia el precio del consumo. El autor también plantea que el gobierno de Cambiemos tenía el objetivo de bajar la inflación, quitar los tiempos de la economía, bajar a la presión tributaria y resolver el problema del déficit fiscal. Por último, aclara que el libro fue publicado a mediados del gobierno de Macri, lo cual se ve que tiene una visión sesgada de lo que pasaba, en la mitad de su gobierno, visualizándose claramente el semestre económico y político. El desastre económico y político, habiendo endeudado al país por más de 15.000 millones de dólares y con una inflación del 40% y un dólar a 60 pesos, dejando el país en peores condiciones del que había recibido, según estableció su ministro de Economía, Duhovne, en una ronda de prensa. Como conclusión final del libro leído, se puede decir que el estado profundo que llevó a la Argentina a un largo estado de decadencia, estimulado por una larga lista que el autor titula como charlatanes, por ejemplo, políticos, periodistas, intelectuales y referentes de la opinión pública, que sin quererlo o sí defienden posturas políticamente correctas que terminan condenando al fracaso. El autor del libro pretende mostrar que el gran problema de nuestro país es una confluencia de intereses oscuros, conformados por empresarios que no quieren competir, sindicatos que se oponen a la productividad y políticos que solo piensan a corto plazo. Esta mirada cortoplacista nos ha llevado en varias situaciones al borde de la quiebra. Este resultado se traduce en décadas de decadencia y un crecimiento económico muy por debajo del avance que pudo haberse producido. Pero el real desafío será que por fin se logre pensar y actuar con visión a largo plazo. Será clave también, como sociedad, pensar en forma distinta. De lo contrario, lamentablemente, seguiremos muy alejados del país que soñaron nuestros antepasados. Esto sería la conclusión final del análisis del libro y espero que les haya gustado. Hasta pronto.